Que Dios los bendiga. En esta noche vamos a tener la continuación de la enseñanza de Primera de Juan, y en esta noche vamos a estar estudiando en el capítulo 3, en el verso 1, y en esta noche nos vamos a estar enfocando y vamos a estar conociendo más sobre los hijos de Dios, sobre cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si somos hijos de Dios. Y el primer verso que dice aquí en el capítulo 3, de Primera de Juan, en el verso 1 dice ahí: mirar cuál amor nos ha dado, dice, el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, porque dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y en esta parte nos vamos a enfocar hoy y vamos a estar viendo a profundidad, estudiando este tema del amor de Dios. Dice aquí, mirar cuál amor nos ha dado Dios, el Padre. Y en esta parte simplemente podemos nosotros como acordarnos de ese gran amor que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el verso 16, donde dice la Biblia que porque de tal manera Dios amó al mundo. Y ahí vemos ese amor que Dios tiene por la humanidad, y cómo Dios da a su único hijo para que Él fuera a la cruz del Calvario y pudiera redimir a cada humano que pone la fe en el Señor Jesucristo para salvarse. Entonces vamos a ir al libro de los Romanos, al capítulo 8, y ahí vamos a ver la definición de este verso de Primera de Juan que leímos. Ahí vamos a comenzar en Romanos capítulo 8 y en el verso 1, y ahí vamos a estar leyendo, a ver si alcanzamos a leer todo el capítulo, y si no, pues alguna una parte. Y también yo les pido a todos ustedes que nos ven en YouTube, todos los que ven los mensajes que se graban cada noche, yo espero que Dios los bendiga y que los ayude en su vida espiritual. Y ahora vamos a comenzar aquí en este primer verso, y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que, dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí en esta parte nos vamos a detener y vamos a estar viendo cada verso de la Biblia, y lo vamos a estar examinando para entender qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en cada verso. Porque yo pienso que es una bendición poder examinar cada verso. Y aquí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, dice que no hay ninguna condenación, dice, para los que están en la gracia, en el Señor Jesucristo. Y dice que esta es la única garantía que tenemos para todos los que estamos en el Señor Jesucristo, de vivir en la gracia y de tener victoria sobre el pecado. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros la victoria en el pecado? Y vamos a vivir una vida espiritual, y lo vamos a hacer con la comunión mediante el Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el único que nos va a poder librar del poder del pecado. No hay otra manera, o sea, ninguno de nosotros puede hacer un mérito o puede luchar con su propia fuerza o su propio conocimiento o su propia sabiduría para no tener esta condenación. Porque aquí este verso dice: y ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces es bien claro lo que está diciendo la Biblia. Dice el apóstol Pablo, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero para los que están, dice, haciendo los deseos de la carne, para eso sí hay condenación. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos recomienda? Es que tengamos una comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para vencer el pecado que está en nosotros, como los hábitos, como las costumbres, como las obras del mal, y solamente lo podemos hacer por el Espíritu Santo. Y vamos a ver en el verso 8, y ahí dice: porque la ley, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí en esta parte pues vamos a ver aquí lo que quiere decir. Dice, porque la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en esta parte podemos ver, en esta parte que habla sobre la ley del pecado y la ley del Espíritu da vida. Dice,
en esta parte el apóstol Pablo dice, el poder regulador y activador del Espíritu Santo, dice, opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo entra, dice, en el pecador para vivir en él y librarlo del poder del pecado. El Espíritu va, dice, el Espíritu va, es el único que puede estar con nosotros y librarnos del poder del pecado, pero la única manera es que si nosotros vamos a obedecer a lo que el Espíritu Santo nos va a poner, porque la Biblia dice aquí que no podemos librarnos nosotros de la ley del pecado, sino es por la ley del Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar cómo nos vamos a guiar y cómo vamos a estar yendo con la palabra de Dios. Entonces la única manera que tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en el verso, ¿qué? En el verso 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Vamos a ver en el verso 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos vamos a detener ahí, vamos a ver en el verso 4, otra vez vamos a examinar ahí. Y en esta parte dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en esta parte lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la obra del Espíritu Santo dentro de los creyentes, dice, los capacita para llevar una vida de justicia. Una vida de justicia. Eso es lo que hace en esta parte. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. La obra del Espíritu Santo dentro de los creyentes, dice, los capacita para llevar una vida de justicia. Dice, en esta parte. Vamos a ver en el verso 5. Dice, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí podemos ver que hay dos clases de personas. Podemos ver que hay una clase de personas o unas personas que piensan, dicen, en las cosas del Espíritu, y hay otras personas que piensan en las cosas de la carne. Y aquí entonces nos queda bien claro cómo hay una diferencia, cómo el apóstol Pablo está haciendo una diferencia de dos tipos de personas. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí podemos nosotros analizarnos, por ejemplo, en cuál de las categorías de las personas que está hablando él nos encontramos, o si no estamos en ninguna de ellas. Entonces, bueno, tenemos la bendición de Dios que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos está ayudando a salir adelante en nuestras pruebas, en nuestras luchas que estamos teniendo día con día. Entonces es una de las cosas que nosotros debemos de entender. Estamos viviendo conforme a lo que Dios nos enseña a través de la palabra, o conforme los deseos y las pasiones que hay en nosotros. Y vamos a ver ahora en el verso 6 lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí podemos ver el beneficio del ocuparse. Dice que el ocuparse de la carne es muerte, porque la Biblia siempre nos está enseñando que el ocuparse del pecado pues nos va a conducir a una muerte espiritual, y no vamos a tener esa relación y esa comunión con Dios, y el Espíritu Santo no va a poder estar haciendo una obra en nuestra vida. Entonces aquí dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces aquí dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces aquí podemos, como dije primero, nos podemos examinar cuál es el gozo y cuál es la paz que tenemos. Porque aquí dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces aquí podemos reflexionar y decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? Aunque, como yo les dije, tenemos muchos problemas, pero Dios nos enseña a lidiar con ellos, y vamos a tener esa paz y vamos a tener ese gozo. Pero la única manera es que nosotros nos ocupemos, como dice aquí, ocuparse del Espíritu es vida.
Y como en los estudios pasados hemos hablado sobre el permanecer en la palabra, que la palabra es espíritu y que da vida. Y si no lo hacemos, o sea, si no leemos la Biblia, si no somos personas disciplinadas, que nos vamos a proponer leer la Biblia, unos 20 minutos diarios o no sé cuánto, pero es bueno que tengamos una disciplina de estar leyendo la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí, dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a ver el verso 7 y ahí dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los problemas que surgen y cómo eso nos va a separar de Dios, porque dice aquí, dice, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios, porque como Dios es santo, Dios habita en justicia, en la santidad, lo máximo, entonces no se puede tolerar nada. Aunque uno pueda decir, bueno, es que es un pequeño pecado, es que esto no me va a meter en problemas con Dios, pero para Dios es pecado. Sea pequeño, sea grande, Dios es Dios. Delante de la presencia de Dios no entra nada impuro. Todo tiene que ser santificado, todo tiene que ser santo. Entonces, como hemos leído y la Biblia nos enseña que solamente podemos estar delante de la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. No hay otra manera. El humano no se puede acercar a Dios porque tiene un estado pecaminoso y tenemos esa maldad. Entonces, solamente lo podemos hacer por el Señor Jesucristo porque Él fue justo, santo y limpio. Entonces Él está delante de Dios y es la única manera. Como Él dice, yo soy el camino, yo soy la entrada a Dios, yo soy la puerta. Nadie puede ir al Padre. Como dice aquí la Biblia, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ahí podemos ver claramente que si hacemos algo que es abominable para Dios y que Dios lo detesta, nosotros mismos nos estamos alejando. Entonces, y ahí dice en el verso 8, dice, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Vamos a ver en el verso 9 lo que dice ahí. Dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Y aquí vamos a ver otra vez una examinación, porque dice aquí que si el Espíritu de Dios no está en la persona, dice, entonces la persona no es de Dios. Entonces aquí es algo que siempre la Biblia nos está poniendo al claro, cómo vivimos nuestra vida. Llevamos una vida que, bueno, tal vez no nos han enseñado claramente cómo es el cristianismo, cómo es el creer en Dios, cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos leer la Biblia para saber, porque aquí la Biblia dice en este verso, dice en el verso 9, dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Y en este verso que leímos del verso 9, ahí lo que quiere decir el apóstol Pablo dice, en esto dice, desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, todo creyente tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Pero el único problema que hay es que, por ejemplo, nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que crezca dentro de nosotros. Porque nosotros mismos creamos las circunstancias, o nosotros mismos nos estamos relacionando con el pecado. ¿Por qué? Porque no tomamos una decisión como que no lo teníamos bien claro de ese arrepentimiento. Porque un arrepentimiento es que lo vamos a sentir dentro de nosotros y vamos a estar convencidos para hacer un cambio en nuestra vida. Si no lo hacemos, entonces el Espíritu Santo no puede hacer nada. Entonces, claramente el apóstol Pablo nos está diciendo que desde que creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nosotros. Pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de que el Espíritu Santo esté haciendo esa obra en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo a lo que el Espíritu Santo está diciendo dentro de nosotros. Si no vamos a obedecer al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, entonces no se va a hacer nada. Porque lo único que vamos a hacer, vamos a estar cumpliendo los deseos de nuestros pensamientos. Lo que estamos viendo o lo que nos tiene ahí atrapados o de lo que no podemos escapar. Porque yo pienso que todas las personas atraviesan por alguna área
en la que están luchando todos los días. Pero dice la Biblia que si nos sujetamos, si nos sometemos a Dios, dice, y resistir al pecado, dice, Él huirá de vosotros. Y lo que quiere decir es que en el momento vendrá la victoria, cuando nosotros entendamos por qué estamos atravesando esa situación. Es como cuando hacemos una mala inversión con alguna compañía y decimos, bueno, es tiempo de que yo retire mi dinero porque yo no quiero seguir perdiendo mis inversiones. Y ahí vamos a parar de perder dinero. Entonces lo mismo en la vida, que tenemos que tomar una decisión para escapar de ahí y ya nuestra vida mejore. Y va a venir otra lucha, pero pues Dios está con nosotros. Entonces en esta parte nos quedó bien claro que dice aquí, dicen, mas vosotros no vivéis según la carne, sino el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y vamos a ver en el verso 10, y dice ahí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, dice, a causa de la justicia. Y aquí vamos a ver en este verso 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, dice, a causa del pecado. Aquí dice la Biblia claramente, si Cristo está en ustedes, entonces dice, el pecado está muerto en ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer a Cristo, vamos a obedecer el Evangelio. Y ya el pecado ya no tiene poder. Claro que van a venir esos deseos, viene esa lucha, pero nosotros como estamos en Cristo, y ahora como se levanta un poder dentro de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, porque debemos de entender que hay un poder que se levanta dentro de nosotros y que nos arrastra a los deseos y a las pasiones a cometer el pecado. Es una fuerza que domina. Ok, pero ahora está la fuerza y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros que también domina, que también tiene el poder para deshacer esa cadena, esa atadura, cualquier cosa, y librarnos de ahí. Entonces en esta parte eso nos debe de quedar bien claro ahí, dice, porque si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, dice, a causa de la justicia. En este verso 10. Y en este verso 10 el apóstol Pablo pues es lo único que él nos recomienda en esta parte de que nosotros debemos de vivir conforme a la justicia, porque nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros tenemos ese discernimiento, nosotros podemos saber qué es bueno y qué es malo, sin que nadie nos esté como dando tanta enseñanza sobre lo bueno y lo malo. Entonces, pero dice aquí que a causa de la justicia vive el Espíritu. Entonces vamos a ver más adelante y vamos a estar leyendo en el verso 11 y ahí dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí está bien claro, es como ahí está toda la enseñanza. Ahí nosotros debemos de reconocer, ¿quién levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos al tercer día, después de que lo enterraron en esa tumba? Dice el Espíritu. Dice aquí, el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo es el mismo que mora en ustedes. Ese mismo es el que los va a librar, es el mismo que va a deshacer las cadenas, las ataduras. Pero si vamos a permitir que el Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté enseñando, si vamos a permitir, si le vamos a obedecer, si no, no se va a hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces en esta parte eso nos debe de quedar bien claro que el Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo que está con nosotros. Y vamos a ver en el verso 11 y dice ahí, y si el Espíritu de aquel que dice que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y en el 12 dice, así que hermanos, deudores somos, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y aquí pues está diciendo bien claro, ¿a quién somos deudores? Al Señor Jesucristo, porque Él nos ha salvado. Entonces no somos deudores a la carne. Entonces, ¿por qué tendríamos que complacerla? ¿Por qué? Ahí viene esa pregunta, ¿por qué tendríamos que complacer a nuestra carne? Que lo único que nos está haciendo, nos está conduciendo a la muerte, a la destrucción y pues a la ira de Dios, porque Dios se molesta tanto, porque nosotros no valoremos todo esto, porque como dijo el apóstol Juan, y mirar
y mirar cuál amor tiene Dios por vosotros. Y mirar cuál amor Dios tiene por vosotros. ¿Ok? Una de las cosas que estaba comentando la noche pasada es que ¿qué clase de amor le tenemos al Padre? ¿Qué clase de amor le tenemos al Padre? ¿Le tenemos amor al Padre? Entonces vamos a obedecer lo que el Padre nos está diciendo. Si no le tenemos amor al Padre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir en desobediencia. Por eso la Biblia dice, y el Señor Jesucristo dice, y el que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas. Pero ¿qué es lo que Dios, la preocupación de Dios es el bienestar de cada creyente, de cada ser humano? Esa es la preocupación de Dios, el gran amor que Dios tiene por cada persona. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, y mirar cuál amor Dios tiene por vosotros. Ahora vamos a ver en el verso 12, ahí dice, así que hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vamos a ver en el verso 13, dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y vamos a detenernos en este verso 3. Y ahí dice, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Entonces aquí hay un contraste que la Biblia nos enseña aquí. Dice aquí en esta parte, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Y aquí nos podemos, otra vez como les dije, vamos a analizarnos y vamos a pensar cuáles son las obras de la carne. Y en el libro de Gálatas nos enseña las obras de la carne. Si quieren podemos ir allí a Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5 y vamos a ver las obras de la carne. ¿Cuáles son? Dios santo, qué bendición. Y vamos a ver aquí en esta parte de Gálatas. Cuando hablamos de las obras de la carne, estamos hablando de las obras del mal que el diablo ha fabricado para mantenernos a nosotros viviendo en esas obras que nos arrastran, en el capítulo 5 de Gálatas, seguido de 5:19. Y vamos a ver lo que la Biblia dice ahí. Y en este verso 5:19 de Gálatas, y dice ahí en el verso 19, si ya están todos ahí, y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esta parte podemos ver las obras de la carne de las que el apóstol Pablo nos está enseñando en el libro de los Romanos, y ahora el apóstol, como les dice a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces en esta parte yo quiero que ustedes tengan un poco más de entendimiento y piensen cuáles son las obras de la carne. Las obras son las que el diablo ha preparado para destruir a cada ser humano y separarlo de Dios, separarlo de la salvación, separarlo del camino de la vida eterna. Y aquí la Biblia nos enseña bien claro cuáles son las obras que el diablo ha preparado. Y aquí una de ellas dice, y manifiestas son las obras de la carne, dice que son primero, dice, adulterio, fornicación. Y ese es uno de los primeros problemas que tiene la sociedad, que es adulterio, fornicación, y luego dice inmundicia, lascivia y idolatría, dice hechicería, enemistades, pleitos, dice celos, iras, contiendas, dice disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí la Biblia nos está enseñando bien claro cuáles son las cosas que debemos de corregir en nuestra vida, las cosas de las que nos tenemos que alejar para entrar al reino de Dios, porque la Biblia dice claramente que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios, porque como comenzamos a hablar en esta enseñanza, Dios es santo y Dios habita en santidad. Y la Biblia dice que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Entonces tenemos esa ordenanza de Dios de obedecer lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está diciendo a través de la palabra escrita en la Biblia. Y vamos a regresar otra vez al verso en que nos quedamos, y nos quedamos en el verso ¿qué? 13. En el 13, y vamos a ver en el verso 14, y ahí dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vamos a ver en esta parte, ahí bien claro, para saber si somos hijos de Dios o somos hijos de quién. La Biblia dice que hay hijos del mal y hay hijos de Dios. Entonces aquí claramente dice, aquí en esta parte, dice en este verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si estamos atravesando una lucha, tenemos esa inseguridad, no estamos convencidos, si el Espíritu Santo nos está guiando, entonces es momento de reflexionar y de venir delante de Dios y decirle a Dios que nos perdone y que permita que su Santo Espíritu nos ayude, que Él se relacione con nosotros y que nos ayude a vencer las obras que nos están separando de Dios. Entonces en esta parte es bien importante que nosotros estemos seguros que el Espíritu de Dios nos está guiando, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos de Dios. Y dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí en esta parte dice que todos los hijos de Dios claman y dicen Abba Padre, y lo que quiere decir aquí es que es el gran amor y el gran cariño que le tenemos al Padre. Y solamente por el Espíritu de Dios podemos decir esta palabra, que ya ahorita hay mucha gente que la dice porque es una palabra hebrea. Abba Padre es una palabra hebrea, entonces, pero hay mucha gente que la dice, aunque ya no es que sale del Espíritu. Pero dice aquí que solamente por el Espíritu de Dios podemos decir Abba Padre. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, dice que claman a Dios y le dicen Abba Padre. Y vamos a ver más adelante en el verso 16, y ahí dice en el verso 16, dice, el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en esta parte, si vemos aquí en este verso 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en esta parte nos está enseñando el apóstol Pablo sobre lo que es el padecer con Él. Es que la vida de un creyente no es simplemente pues que no vamos a tener luchas, no vamos a tener problemas. El apóstol nos enseña que a los que fueron antes, como los profetas, ellos sufrieron, como lo que fueron los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo sufrió. Entonces, ¿qué es lo que le espera a los creyentes que son fieles? Este sufrimiento. Entonces no debemos de alarmarnos cuando viene la lucha, cuando se nos levanta la persecución, las cosas malas que dicen, porque dice, eso hicieron con los antepasados que creyeron y se mantuvieron fieles a Dios. Hubo esta aflicción. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de todo esto. Vamos a ver en el verso 18, y ahí dice, pues si tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que dice que nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es
aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de esclavitud, de corrupción, dice, a la libertad de gloria de los hijos de Dios. Fíjense, en esta parte, la Biblia nos enseña que también la tierra está sufriendo y está padeciendo, dice, en esclavitud, de algo, dice, corrupto, de corrupción. Entonces imaginan, si la tierra está sufriendo, dice, continuar los humanos están sufriendo también la maldad. Y aquí dice que bueno, dice, por los hijos de Dios, dice, porque también la creación misma será libertada de esclavitud, de corrupción, a la libertad de gloria de los hijos de Dios. En el verso 22 dice, porque sabemos que dice, que toda la creación gime a una y a una está, dice, con dolores de parto hasta ahora. Y no solo en ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza, dice, que se ve, no se espera, dice. Porque lo que alguno ve, dice, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En el 26 y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en esta parte vamos a terminar la enseñanza, en el verso 26, ahí vamos a hacer un poco de reflexión, y vamos a ver sobre cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y hoy, mientras estamos grabando esta enseñanza, yo le pido a todos que ustedes pues presten atención y que se den cuenta y que valoren ese gran amor que Dios dice, que el apóstol Juan dice, y cuál amor Dios nos ha dado. Y en esta parte la Biblia nos enseña que hay alguien que intercede por nosotros, y dice que es el Espíritu Santo. Ahora, también la Biblia nos aclara que hay dos personas que interceden por el creyente en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en el cielo delante de Dios, y la Biblia nos enseña que Él intercede delante de Dios por cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y dice que Él clama y gime de aquí de la tierra al cielo. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes se dé cuenta que tenemos dos personas que interceden por nosotros. Y qué mal sería de nosotros que nosotros no estamos valorando eso que Dios ha puesto. Que el Espíritu Santo está aquí en la tierra clamando por cada creyente. Y en el cielo tenemos al Señor Jesucristo que está delante del Padre intercediendo por cada creyente. Tenemos dos personas que interceden. Así nada más para que nosotros nos vemos ahí en la conciencia y digamos, qué mal me estoy portando y cómo estoy siendo con Dios. Que Dios nos está dando esa oportunidad de poder escapar de toda fuerza del mal, de toda cosa negativa, de todas esas cosas que nos arrastran. La Biblia dice aquí en este verso 26, dice, ¿y de qué? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, dice, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia dice, nosotros no sabemos cómo orar, nosotros no sabemos cómo pedirle a Dios, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer dentro de nosotros. Él sí puede comunicarse con el Hijo, y luego el Hijo con el Padre, y ahí es donde viene toda la función. Y lo único que nos está pidiendo Dios es, dice, manténganse firmes en la fe y obedientes al Espíritu Santo. Y este ha sido el mensaje de esta noche. Que Dios los bendiga.